Ahí quedó para que quede registrado. Lo primero es derribar algunos mitos sobre la investigación científica, ¿cierto? Probablemente, yo no sé la experiencia previa que hayan tenido, pero en algunos casos eh, se visualiza la investigación, se visualizan los procesos de tesis como algo complicado, como algo difícil, como algo que solamente es para algunos y no para todos, y la verdad es que eso no es así. Nosotros, como profesores, sobre todo, el día a día desarrollamos procesos de investigación. Lo que pasa es que no los sistematizamos como una investigación científica utilizando el método científico, pero sí hacemos todos los días investigación. Cuando nosotros aplicamos una estrategia metodológica y no nos resulta, y tratamos de buscar la forma, ¿cierto?, de cómo poder hacer otra cosa para poder lograr mejores resultados, estamos aplicando de una u otra manera el proceso de investigación, busco en la literatura, reviso documentos, aplico cada vez nuevas cosas, por lo tanto, eso es, no es otra cosa que eso, solo que ahora lo vamos a mirar con una rigurosidad científica distinta, ¿ya? Y el otro mito es que, de acuerdo a lo mismo, que la investigación no está vinculada al mundo cotidiano y a la realidad, y eso tampoco es real. Está vinculada al mundo cotidiano, desde ahí siempre surgen los problemas de investigación, desde ahí surgen las interrogantes, y desde ahí, desde el quehacer en el día a día que nosotros tenemos, surge, ¿cierto?, la necesidad siempre de poder mejorar y de poder aplicar o de indagar sobre ciertas situaciones que nos llaman la atención. Entonces, derribando esos dos mitos, primero que es difícil, no es difícil, requiere tiempo, requiere ser sistemático, requiere ser riguroso, sí, pero no es difícil. Y por otro lado, que es algo que yo no que tengo que hacer mirando, no sé, desde Marte, tampoco es así. Tengo que hacerlo dentro de mi propio quehacer en el día a día. Entonces, la investigación científica es sistemática, es empírica y es crítica, porque tiene métodos que permiten recolectar datos y permite eso evolucionar frente a ciertas situaciones, ya sea aportando con conocimiento, ya sea aportando con nuevas metodologías, ya sea aportando con nuevas teorías. ¿Para qué? Para producir conocimiento, que es la investigación básica, o para resolver problemas prácticos, que es la investigación aplicada, que lo más probable es que sea eso lo que ustedes van a desarrollar en esta instancia. Por lo tanto, la investigación científica es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Es dinámico, es evolutivo y se manifiesta en tres rutas. Una ruta cuantitativa, donde yo tomo más bien conceptos y elementos y mido todo numéricamente. Una ruta cualitativa, donde yo miro y me centro más bien en analizar percepciones de los sujetos que están involucrados en cierta situación. Y una ruta mixta que combina ambas y trabaja con lo mejor de una y lo mejor de la otra para poder llevar a cabo ciertos procesos investigativos. Esto de las rutas es nuevo, no sé si lo habían escuchado o no, probablemente hay alguno que sí lo haya revisado, pero lo de las rutas es nuevo y tiene que ver justamente con el nuevo texto de metodología de Hernández Sampieri, quien habla de rutas de investigación, y no solo de métodos, sino que de rutas, porque cada una de las rutas en sí misma es un método que tienen similitudes y algunas diferencias. Y este método, que nosotros llamamos método científico, permite desde la curiosidad profesional, ¿cierto? Poder obtener o verificar o acrecentar este conocimiento. Cuando yo solo me centro en buscar conocimiento, estoy hablando de investigación pura. Cuando yo además a eso le agrego que yo quiero resolver un problema, estoy hablando de investigación aplicada. Y en ciencias sociales en general, nosotros hacemos en el día a día investigación aplicada. ¿Qué es el conocimiento? Porque
si queremos obtener o aumentar el conocimiento, tenemos que entender lo que es conocimiento. Conocimiento es información verdadera acompañada de una justificación. O sea, es una información que yo tengo, pero que yo puedo fundamentar desde la literatura, desde un referente teórico. Y la justificación es lo que se hace en base a este método científico. Y por otro lado, ¿qué es un método? Es un camino, el mejor camino para lograr un objetivo a través del razonamiento. Y en el caso de la ciencia, el objetivo es el conocimiento científico. Para poder desarrollar esto, lo podemos desarrollar con dos tipos de razonamiento, inductivo y deductivo. El inductivo es un proceso que se emplea por las ciencias que utiliza esta información obtenida por la observación y con ella elabora ciertas leyes generales o teorías u otros elementos. Y en el caso del deductivo, empieza por ideas generales y desde la idea general pasa a situaciones más particulares. Nosotros en el día a día sí o sí comprobamos ciertos conocimientos y ciertos elementos. Hablamos de conocimiento ordinario, no porque sea vulgar, sino que porque es algo que utilizamos a diario, y hablamos de conocimiento científico, ¿cierto? Y hay algunas diferencias. El conocimiento científico es objetivo, a diferencia del ordinario, que es, pero en menor grado. Uno es riguroso y es exacto, y el otro es más bien espontáneo. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hay algunas diferencias entre uno y otro. Básicamente, el resultado de toda investigación científica probada y verificada es conocimiento científico. Y el conocimiento ordinario es el resultado de la experiencia común que nosotros vivimos en nuestra vida diaria. Sobre todo desde el punto 6, ¿qué se les ocurre a ustedes que podría ser conocimiento ordinario? O cotidiano, llamémoslo cotidiano para que no suene tan despectivo el nombre. ¿Qué se les ocurre como ejemplo? ¿Se les ocurre algo, no? Profesora, Dígame. puede ser, por ejemplo, las redes sociales. ¿En qué sentido las redes sociales? De pronto cuando, por ejemplo, se busca información o noticias que de pronto pues, se puede encontrar en la red y se busca como el conocimiento en esa fuente, digamos, ¿se pudiera considerar un conocimiento ordinario? En algunos casos sí, pero en otros casos directamente se trata de fake news, que se llaman, que son noticias que no tienen un rigor científico, sino más bien son en algunos casos incluso inventadas. Pero, por ejemplo, un conocimiento que viene de la experiencia es cuando eh, a ustedes les duele el estómago y le dicen, tómese una agüita de hierba, se le va a pasar. ¿Cuál es la experiencia de que eso realmente ocurre? Sin embargo, nosotros todos, ¿cierto? Cuando sentimos algún malestar, nos tomamos una agüita de manzanilla, nos tomamos porque se traspasa de generación en generación y es un conocimiento que existe y que probablemente tenga una base científica, pero nosotros lo hacemos no por base científica, nosotros lo hacemos porque es parte de nuestra vida cotidiana. A eso me refiero con conocimiento. ¿Cómo saben ustedes cuándo va a llover en Valdivia y cuándo no? Profe, Dígame. por ejemplo, siguiendo con ese ejemplo que usted da, de que cuando uno se enferma el estómago, ¿cierto? Toma agua de hierba, sucede que uno ¿Sí? lo hace no solo porque lo dijeron, sino porque en otras ocasiones también me ha servido, y ahí puede ser, tiene que ver con la experiencia, ¿no? Exactamente. Ahí dice Carolina Padilla, ¿cierto? Que va a llover en Valdivia cuando le duelen los huesitos. Y claro, probablemente eso tenga cierto atisbo científico porque probablemente la presión ambiental varía y eso genera ciertas molestias
el cuerpo humano, pero los antiguos, ¿cierto? En el campo, me duelen los huesos, mañana va a llover. Y eso es conocimiento vulgar, conocimiento ordinario, en el sentido de conocimiento de la vida cotidiana. Cuando el viento sopla de un lado determinado, ¿cierto? Uno dice, mañana a lo mejor va a estar nublado. O cuando sobre el río hay ciertas características también, uno puede decir, no, mañana va a pasar tal cosa. Entonces, ese tipo de información corresponde a conocimiento que nosotros llamamos ordinario. Y el conocimiento científico es todo aquel que yo puedo comprobar desde la ciencia, donde hay un método, donde hay ciertas pruebas que se plantean, donde se formulan hipótesis y estas se comprueban. Esa es la diferencia. Entonces, ¿para qué vemos esto que está acá? Porque ustedes lo que tienen que hacer es desarrollar una investigación donde ustedes apliquen el método científico para llegar a un conocimiento científico. Es decir, que sea probado a través de un método, que exista un procedimiento, que les permita establecer ciertas conclusiones. Y no solo desde el sentir, ¿cierto? Y aquí viene el primer trabajo práctico, que tiene que ver con introducción al método científico. Dentro de sus documentos está este trabajo práctico, y es una lectura muy breve, que yo la voy a proyectar y lo vamos a leer acá, no los voy a dividir en grupo para hacerlo, porque es muy breve. Todavía no se ve. Entonces, vamos a leer esto y después vamos a establecer ciertas conclusiones. Yo voy a leer el primer párrafo y después alguien me puede seguir y me puede acompañar en la lectura. Esto se llama la fábula del niño perdido que no quería pasar frío. Érase una vez un niño que se perdió en un bosque cercano a su pueblo. Como el tiempo estaba frío, decidió salir a buscar materiales para hacer una fogata, tal como lo leyó en un cuento. El pequeño nunca antes lo había hecho, por lo tanto tendría que experimentar. Y así, él fue acarreando diversos elementos al campamento que improvisó. En sus intentos por encender el fuego, nuestro pequeño investigador fue descubriendo que algunos objetos se quemaban y otros no. Y otros no encendían, de ninguna manera. Para no seguir trabajando en forma inútil, decidió hacer una lista de los que se quemaban. ¿Quién me quiere acompañar leyendo? Alejandra. Después de varios ensayos, su clasificación la resumió así: se queman ramas de árboles, palos de escoba, lápices, patas de silla, estacas. No se queman rocas, moras, piedrecillas, ladrillos, callampas. Gracias. En este sistema, este sistema de clasificación le fue bastante útil al principio, en su empeño por conseguir fuentes de calor, y así solo siguió buscando aquellas que le daban seguridad que se quemaban. Cuando las ramas secas, palos y estacas que estaban botadas alrededor empezaron a escasear, el niño trató de encontrar cierto indicio de regularidad que lo orienta a encontrar nuevos elementos combustibles. Observando los últimos objetos que estaban quemando, sus ojos se iluminaron al establecer su primera generalización y se dijo: quizás las cosas con forma cilíndrica se queman. A la mañana siguiente, nuestro pequeño héroe salió en busca de nuevos materiales combustibles, pero olvidó llevar su lista consigo. Sin embargo,
Recordaba la generalización que él había establecido y comenzó a aplicarla. De este modo, cuando regresó al campamento, llevaba una rama seca de árbol, un bastón viejo, 3 estacas de madera y el mango de una pala. Mientras descansaba, calentándose en la hoguera que volvió a activar, estaba contento. Pues todo salió bien, gracias al éxito logrado por su razonamiento. Por eso, él había desechado un radiador de auto, una cadena de bicicleta, un tablón grande, una caja llena con diarios y una puerta casi completa. Si estos objetos no eran cilíndricos, entonces no se quemarían. Muy bien, ¿alguien que ayude a su compañera o quiere seguir? Yo creo que alguien más. Ya. Yo pudiese, pero encuentro chiquitita la letrita y trato de agrandar y no me resulta. ¿Claudio? ¿Sí? ¿Ronald? Profesora, ¿podría Ya levantó la Sí. mano Claudio. Ah, perdón. No, es que le iba a sugerir que ajustara la página en la 2 para que se viera más grande. Perdón, no lo entendí. Ah, pero en todo caso aquí al lado hay un altillo donde tú puedes hacer la lectura. Profesora, si quiere yo le ayudo. Estoy por aquí. Ya, perfecto, léalo. Ya. Participen, sí. Debido a sus exitosas predicciones, nuestro explorador se sintió más seguro. Al atardecer dejó deliberadamente la nueva en su campamento. Aplicando su generalización, que había resistido a la experiencia, no encontró más ramas, pero acumuló un considerable cargamento con trozos de cañería, 2 frascos de vidrio y el eje roto de un auto. En cambio, desechó la caja con diarios, el tablón y la puerta abandonada, puesto que no eran cilíndricos. Al amanecer del nuevo día, despertó con frío, pues esta vez sus predicciones basadas en la combustibilidad de los cuerpos cilíndricos esta vez resultaron falsas. Luego su generalización se vino al suelo. Ahora sus heladas y temblorosas reflexiones fueron: no siempre los objetos cilíndricos se pueden quemar. Aunque lo cilíndrico no es seguro, las ramas, los y demás objetos de mi lista se quemaron. Debo corregir mi lista anotando las excepciones. Luego, al revisar su lista corregida, se le ocurrió una nueva regularidad, que encajaba mejor con las recientes observaciones y sus consecuencias. Quizás los objetos para quemarse deben ser de madera, se dijo. El explorador ahora trajo la puerta y el tablón que había desechado el día anterior. Ya no trajo más piezas de automóviles ni otros objetos metálicos. Sin embargo, volvió a desechar la caja que contenía los diarios. Preguntas. El niño se comportó como un investigador del ser. ¿Qué diferencias puedes establecer entre la actividad del niño y una investigación real? ¿Cuál es la utilidad del razonamiento inductivo? ¿Qué riesgo presentan sus conclusiones? ¿De qué manera se pueden mejorar las conclusiones? ¿Y qué atributos debe tener una hipótesis? Perfecto, muchas gracias. Entonces, De les dejé nada. las preguntas planteadas para que ustedes las puedan, voy a proyectar el PPT ahora, para que ustedes las podamos conversar, porque esto tiene que ver un poco con cómo yo planteo ciertos problemas que finalmente voy a resolver. Ahí están las preguntas. Dejo abierto para que puedan comentar.
¿Recuerdan cuál era el razonamiento inductivo? Que viene desde la generalidad y que va de poco estableciendo conclusiones, ¿cierto? Ese es el razonamiento inductivo. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este razonamiento inductivo? ¿Alguien quiere aportar? ¿Qué le pasó al niño? ¿Qué le fue ocurriendo? En la medida que iba tomando decisiones, ¿qué le fue pasando? ¿Profe? Dígame. Bueno, yo creo que acá supone que el niño, ¿cierto?, fue trabajando este pensamiento inductivo, porque claramente fue como de lo general a lo particular. Comenzó dando que cualquier cosa se podía quemar, y luego fue ahí eh, induciendo que no todo se podía quemar, ¿cierto? Y fue sacando como sus propias conclusiones hasta llegar como a un punto ya mucho más específico y descubrió eh, que la madera sí era finalmente lo que se podía quemar. Pero le quedaron conclusiones por sacar, porque por ejemplo los, los diarios no, finalmente como que no descubrió que el papel también se podía quemar. Exactamente. Alguien mencionaba ahí en el chat, decía, iba rectificando el camino, ¿cierto? Dice Claudio, Bárbara dice, la exploración del niño puede ser, efectivamente, ¿cierto? El razonamiento inductivo pasa mucho por la experimentación, por la exploración, y a partir de eso se van generando conclusiones. ¿Y de qué manera se pueden mejorar estas conclusiones? Es muy cierto lo que decía su compañero que intervino hace un ratito. ¿Cómo podría mejorar esas conclusiones para evitar los errores que iba cometiendo el niño? ¿Tiene que ver con lo empírico, con lo que ya ha vivido? Tiene que ver con lo empírico y con qué más podría ser. ¿Qué pasa con ustedes? Llevemos este procedimiento que hizo el niño a lo que ustedes viven en la sala de clases, probablemente los que son profesores, los que son directivos, a las acciones de gestión. Buscando información, Pía, muy bien. Eso es. ¿Cómo yo minimizo los riesgos en tener conclusiones erradas? Porque busco información que existe previa respecto de eso. Me permite ir poco a poco mejorando las conclusiones que yo voy estableciendo para generar una investigación. Si lo llevan a la sala de clases, como yo le decía, ¿cierto? Ustedes detectan que hay una dificultad en la aplicación de algo o los resultados que se obtienen en tal o cual eh, asignatura. ¿Y qué es lo que hago ahí? Empiezo a buscar soluciones, ¿cierto? Pero esas soluciones no las busco solo desde el ensayo y error, sino que las busco ¿dónde? Las busco en información previa, las busco en mi formación profesional que yo tengo, y desde ahí tengo la posibilidad de buscar ciertas teorías o ciertas características o ciertas estrategias o ciertos métodos que son propios de cada disciplina para poder llevar a cabo tal o cual intervención que me va a permitir generar una aplicación y por tanto nuevo conocimiento. Entonces, ¿cómo lo llevo esto yo ahora al proceso de investigación que ustedes tienen que desarrollar? ¿Cómo aplico esto al proceso que ustedes tienen que vivir ahora? ¿A quién se le ocurre?
¿Voy a trabajar con razonamiento inductivo? ¿O no? ¿O voy a trabajar con razonamiento deductivo, que es de lo específico a la generalización? ¿O con ambos? Dependiendo del tipo de investigación que se quiera llevar a cabo, puede ser uno o el otro o la combinación de ambos. Así es. ¿Y cómo yo aplico este proceso que hizo el niño a lo que, lo que les corresponde a ustedes hacer ahora? ¿Se les ocurre o no? Básicamente, ¿sí? Deductivo, fue deduciendo lo que iba a ocurrir en el camino, aprendiendo. Es que la verdad es que estaba recortado, profe, y ahora estaba tratando de leer lo que decía la presentación. A ver, ¿cómo pienso? Explícame un poquito más. Yo lo veo así como comprobar las conclusiones como en la práctica, las conclusiones que se llegaron a través de este trabajo. ¿Puede ser? O sea, claro, uno en el ejercicio profesional saca ciertas conclusiones, ¿cierto? Yo digo, por ejemplo, a lo mejor el liderazgo que tiene el director influye en el clima que se genera en el aula o influye en los procesos de gestión que se abordan, etcétera, ¿cierto? Desde ahí. Pero eso es una conclusión que yo saco desde el razonamiento inductivo. Ahora tengo que comprobarla. A eso voy. Esa es la forma como, eso de ahí se aplica. Yo tengo ciertas conclusiones. Y mis conclusiones, justamente como dice Enedin, ¿cierto? Las voy a comparar con información ya existente y a partir de ahí voy a levantar un problema de investigación que yo pueda resolver a través del método científico. Centrarse en la información verdadera. Sí, por cierto, tengo que levantar problemas de investigación que vienen desde información que exista. Por eso uno de los primeros elementos que se hace dentro del capítulo 1 es el estado del arte. El estado del arte no es otra cosa que mirar con respecto al problema que yo quiero investigar, ¿qué existe? ¿Qué hay? Y después justificar esa información. Y después a partir de ello desarrollo un método para comprobar lo que yo quiero comprobar. Así es. Así se relaciona, por eso que era importante que lo pudiéramos resolver. Entonces, la ciencia y el método científico, aquí hay algunas definiciones de lo que es ciencia, que es un conocimiento sistemático y metódico, ¿cierto?, que pretende explicar un aspecto hecho de la naturaleza, del hombre, de la cultura, de la sociedad, de un grupo de, etcétera, etcétera, ¿cierto? De tal manera de que dicho conocimiento pueda obtenerse nuevas aplicaciones o nuevas ideas. Y tiene validez universal y de aplicación general. Eso es la ciencia. Y existen dos tipos de ciencia, la ciencia formal y las ciencias fácticas. Las formales son más bien abstractas, fundamentadas en la experimentación y tienen que ver con la lógica, con la matemática, etc. En cambio, las ciencias fácticas son, la información surge de datos y hechos tangibles, concretos, que yo puedo ver y vivir. Y estas últimas se clasifican en naturales y sociales o culturales. Por lo tanto, todos los problemas de investigación que ustedes vayan a levantar forman parte de estas ciencias fácticas o ciencias sociales. Y el método científico me va a permitir mirar o prever una serie de pasos ordenados, sistemáticos, que me lleven a la reflexión, a una reflexión crítica, que puedo utilizar para obtener un conocimiento científico por curiosidad y para resolver problemas cotidianos que existen en el día a día en el quehacer de un establecimiento educacional.
Y este flujograma, si ustedes se fijan, esto es lo que ocurre y cómo se va formando el conocimiento. Toda construcción del conocimiento parte de un problema de investigación. Este problema de investigación me hace buscar cierta información de lo que existe respecto de eso. Si yo encuentro información suficiente, voy a formular una hipótesis, voy a formular un supuesto. Y voy a desarrollar un trabajo de campo donde voy a recolectar datos, voy a hacer entrevistas, voy a aplicar cuestionarios, etcétera, etcétera. Después voy a analizar esos resultados. Y voy a revisar si el supuesto o la hipótesis que yo creía, esta es una hipótesis grande porque tiene 2P, ahí hay un error de tipeo. Si la hipótesis o el supuesto es válido, yo voy a ir, bueno, se verifica, pero eso no necesariamente se hace siempre, y se establecen y se comunican los resultados. Si la hipótesis o el supuesto resultaron que no son lo que yo creía, entonces tengo que volver a formular nuevos supuestos y desarrollar nuevamente el trabajo de campo. No es que ustedes hagan cada vez este proceso, sino que ustedes van a hacer una vez este proceso y este proceso les puede resultar que su hipótesis resultó verdadera y resulta que comunican los resultados, y si no resultó verdadera, no es que ustedes vuelvan a establecer esto, sino que también establecen conclusiones, y eso hace que otras personas después tomen el problema de investigación que ustedes tienen desde otra perspectiva y vuelven a generar de nuevo el flujo. Y así se genera el conocimiento. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el coronavirus. ¿Cuál era el primer problema? Que no se sabía, por ejemplo, cómo se contagiaba. ¿Se buscó información? ¿Había información suficiente? No. Había que seguir buscando información. ¿Desde dónde salía? Desde la experimentación, probablemente. Desde el ensayo y error. Cuando ya logré tener algo de información, se estableció una hipótesis o un supuesto. Se desarrolló trabajo de campo, se analizan resultados y poco a poco se va construyendo en muchas investigaciones hasta llegar a información que pueda verificar externamente una teoría respecto de cómo se contagia el coronavirus, por ejemplo. Entonces, son muchas personas las que aportan a la construcción del conocimiento. Y ese aporte lo hacen a través de este flujograma que está acá. Ahora, cuando yo tengo que mirar una investigación o quiero hacer una investigación, me voy a poner en una perspectiva metodológica o en un paradigma. Es decir, me voy a poner lentes. Y voy a ponerme lentes para mirarlo cuantitativamente o para mirarlo cualitativamente. Estos son los lentes. ¿Me gusta mirar más hacia los números o me gusta mirar más cómo se establecen las situaciones, las relaciones y lo demás? Eso es un paradigma. Es una estructura conceptual con la cual cada investigador estudia el mundo. Y se trata de una guía para la ciencia donde se proveen ciertas orientaciones y criterios que permiten realizar investigaciones científicas sobre estos modelos y con ciertas indicaciones. Si es cuantitativo, se hace de una manera. Si es cualitativo, se hace de otra manera. Y si es mixto, se hace de una tercera manera. Estas son las rutas. Entonces existen 3 formas, 3 rutas para poder mirar los problemas de investigación. ¿La ven negra? Sí, ¿La sí, está negra la pantalla, profesora. ¿En serio? Yo que la veo tan bien. Ahí no se ve nada. Lo recién No. ahora, profe. Ahí. Yo la veo negra. Yo ¿En igual, serio? no sé los demás. Voy a... ¿Y ahí? Sí, se ve negra. Yo lo veo bien. Voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir. A ver si me resulta.
Ustedes me dicen, Ahí ¿ahí sí se veo. ve? Yo por lo menos ahora sí veo. Y si yo le aprieto, Sí, ahora sí, ahora sí. ¿y ahí se ve? Sí, ahora sí, profesora. Ya, perfecto. ¿Esto lo alcanzaron a ver la vez anterior? O, No. bueno, esta es la explicación que di, pero esto sí. Sí, Sí, es así. Sí, profesor. Ya. Entonces ahora ven el paradigma. Lo que yo estaba explicando de los paradigmas tiene que ver con qué lentes miro un problema de investigación. Y les decía que uno puede mirarlos con una mirada más cuantitativa, más cualitativa, o derechamente mirarla en forma mixta, donde yo tomo a veces más elementos cualitativos, a veces más elementos cuantitativos, y voy desarrollando una ruta para poder mirar este problema de investigación. Ahora, si miramos un poco un recorrido histórico bien breve, para los que son profesores de historia, aquí me van a decir, no, es que esto de recorrido histórico no tiene mucho, pero es un recorrido histórico muy breve respecto del proceso de cómo han ido evolucionando los paradigmas. Hasta 1960, lo único que era aceptado como científico era el paradigma positivista, que también se llama científico, racional, objetivista, naturalista o cuantitativo, que es como lo conocemos nosotros. Este paradigma positivista era el único aceptado dentro del grupo de científicos para poder desarrollar investigación científica. Sin embargo, desde 1960 en adelante, poco a poco se empieza a incorporar como válido el paradigma cualitativo, o también llamado interpretativo, simbólico, hermenéutico, subjetivista, fenomenológico. Lo van a encontrar dependiendo del texto con distintos nombres y cada uno tiene, dependiendo del autor, ciertas precisiones, pero en general es el paradigma cualitativo. Y de 1980 en adelante, poco a poco ha ido, y de hecho hoy día en educación está muy de moda, por decirlo de alguna forma, mirar los problemas de investigación con un paradigma mixto, donde yo tomo algunos elementos de lo positivista, otros elementos de lo cualitativo y los llevo a un paradigma que me permite generar una mirada más sistémica de los procesos. Y por eso es que una de las formas de llamarlo a este paradigma también es paradigma sistémico o paradigma ecológico, sociopolítico y sociocrítico, porque permite también mirar los procesos eh, con una mirada mucho más crítica. Pero así ha ido evolucionando, desde ser aceptados solo los números a poco incorporando una mirada más interpretativa, y hoy día lo que la lleva, por decirlo de alguna forma, es combinar ambos elementos. No significa que ustedes tengan que hacer una investigación que sea mixta, pero sí es importante que conozcan cómo está el proceso de investigación hoy día. Y aquí, según Hernández Sampieri y Torres, ¿cierto? Ellos plantean que cada uno de los paradigmas, ¿cierto?, tiene ciertas características o ciertas etiquetas llamadas asociadas al paradigma. En el caso del positivismo o pospositivismo, se etiqueta como un paradigma que es más experimental, que es cuantitativo, que permite averiguar las causas de las situaciones, permite comparar mucho numéricamente, ¿cierto? Permite mirar una realidad conocida en términos de la probabilidad que tengo de poder establecer conclusiones. El supuesto del conocimiento es la objetividad, o sea, las personas que miran desde la perspectiva positivista buscan esto, buscan la objetividad, buscan medir, buscan manipular variables, y principalmente tratar de desprenderse de lo que ellos creen como investigadores para poder mirar los problemas de investigación eh, con cierta objetividad, como lo dice el nombre. Y el supuesto metodológico que permiten esto es
cuantitativo o intervencionista, así se le llama. En el caso de estos otros, ellos plantean un paradigma constructivista que permite mirar múltiples realidades construidas socialmente, y el conocimiento es interactivo. Aquí dentro de este paradigma está mucho lo que es la investigación-acción, por ejemplo. En el transformativo se habla de teoría crítica, feminista, participativo, emancipatorio. Es otra tendencia de cómo mirar un problema de investigación. Y aquí también el conocimiento es interactivo, producto del vínculo que se genera entre el investigador y los participantes. Aquí es mucho más explícito el vínculo que se genera, es muy de participación dentro del proceso de investigación como parte del proceso, y desde ahí se establecen conclusiones. Y un paradigma pragmático que tiene que ver con métodos y modelos mixtos o híbridos, y aquí es útil para explicar integralmente un fenómeno respecto de lo que se espera que se desarrolle. Y aquí las relaciones entre el investigador y el fenómeno están determinadas por lo que el investigador considera como apropiado para cada estudio en particular y por el contexto. Es mucho desde lo que el investigador cree que puede ser y que puede aportar para poder enfocar cierto estudio desde acá. Y los métodos, si ustedes se fijan, el positivista es cuantitativo, el constructivista es básicamente cualitativo, el transformativo tiene bases cualitativas, pero también se utilizan métodos cuantitativos o mixtos, y en el caso del pragmático, el método depende del planteamiento específico del estudio, por lo tanto aquí son válidas lo cuantitativo, lo cualitativo y lo mixto. Yo sé que esto confunde, y cuando yo lo veo, cuando se ve, ¿cierto? Uno dice, chuta, ¿y cómo quiero mirar el problema de investigación que yo quiero ver? Pero lo importante es que desde aquí, lo que yo tengo que ver es cómo quiero básicamente medirlo. Cuando yo veo y visualizo cómo mido, cómo recabo la información, muchas veces surge desde ahí mismo la mirada que quiero darle al problema de investigación. Pero lo importante también es que sepan que los paradigmas finalmente tienen que ver con la preferencia del investigador, en coherencia con las preguntas que ustedes formulen de investigación, la idea y lo que ustedes quieren investigar. ¿Y cuál es la relación que ustedes quieren establecer con los participantes y con la realidad que van a estudiar? ¿Quieren mantenerse al margen? ¿Quieren involucrarse? Mixtos cual y cuanti o cuanti cual, y exactamente a eso se refiere. ¿Sí? Dependiendo de la preponderancia que le den al método, va a ser mixto con preponderancia cuantitativa o cualitativa. Y finalmente, como tip, ¿cuál es la diferencia fundamental? El positivista intenta explicar y el interpretativo comprender al ser humano. Esa es como la principal diferencia. Y lo mixto es una mezcla entre ambos. Aquí hay otra síntesis. Vamos a trabajar con la torre, pese a que la fecha en la que él plantea esto es el 1996. Pero la verdad es que de todos los textos que yo he revisado para revisar paradigmas, la torre es como el que tiene este cuadrito que lo explica mucho, mucho, mucho más fácil y se logra entender de manera más fácil. Claro que sí, acá habla solo del positivista, del interpretativo y del sociocrítico, que son como los tres que más se utilizan. No significa que ustedes no puedan mirar los otros. Pero sí, la sugerencia es poder situarse desde aquí, y si es que desde aquí hay algo que no encaje, a lo mejor es mirar los otros que existen. Entonces, para el positivista, si ustedes se fijan, yo les decía que uno de los tips que me va a dar cuenta inmediatamente de cómo quiero mirar un problema de investigación es cuando yo digo cómo quiero analizar los datos. ¿Qué técnicas quiero utilizar? Cuando yo quiero analizar los datos desde los números, desde aplicar test
cuestionarios o observaciones, estoy hablando de un paradigma positivista o cuantitativo. Cuando yo quiero aplicar entrevistas, focus group u otros elementos que me permiten buscar la perspectiva del participante y quiero analizar esos datos desde lo analítico y desde la triangulación de la información entre los distintos actores que están involucrados en un proceso, es porque mi mirada es mucho más interpretativa o cualitativa. Y si yo quiero trabajar con estudios de caso o estudios donde yo voy a trabajar con otros, con un otro que me va a permitir generar un diálogo para buscar un poco la información desde ahí, estoy hablando probablemente de estudios más bien mixtos o sociocríticos que me permiten utilizar algo de esto para llevar a cabo el proceso de investigación. Todo lo que está acá es cómo yo me relaciono, por ejemplo, con la persona, el sujeto o el investigador, cómo se relaciona con los sujetos de estudio y con el objeto de investigación, cómo están presentes mis valores en el sentido de que yo quiero poder interpretar la información desde lo que yo creo, desde mi propia visión del mundo, o quiero tratar de hacerlo solamente desde lo que plantean los autores. Eso básicamente podría yo darle como el tips para poder comprender desde dónde me voy a situar para poder mirar un problema de investigación. ¿Y cuáles son las principales diferencias? Que ya las habíamos conversado, tiene que ver un poco con el énfasis, si quiero hacer mediciones objetivas o quiero mirar descripción, comprensión, interpretación. Quiero hacer un análisis estadístico, aunque sea básico, no importa, o quiero hacer un análisis de interpretación del lenguaje, de lo que se va relatando en una entrevista o en un focus group. Quiero hacer una búsqueda cuantitativa que se basa en las leyes generales de la conducta en general, o quiero hacer una búsqueda cualitativa de significados de la acción humana en el hacer de la gestión de instituciones educacionales. Por ahí pueden ustedes tener luces de cómo quieren mirar el paradigma o cómo quieren mirar su problema de investigación. Y vamos a llegar hasta aquí porque vamos a hacer un pequeño break, un pequeño corte. Les voy a dejar como tarea en este espacio que se junten y que empiecen a pensar en qué les gustaría investigar y cómo hacerlo. Y para eso los voy a dividir en grupos hasta las 8. A las 8 vamos a hacer una pausa de café hasta las 8:30, para que ustedes puedan ir a tomarse un cafecito y descansar y regresar renovados para poder empezar a pensar y a plasmar en el papel su idea de investigación. ¿Ya? Hasta aquí. Preguntas, dudas, consultas. Voy a apagar la grabación.